La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz, un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencia en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Como siempre, ustedes saben, esta es una apuesta para sensibilizar a la opinión pública, la academia, la sociedad civil, los movimientos sociales y el Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Siempre nos vemos acá todos los martes a las 6 de la tarde y también para quienes se lo pierden, pues tenemos una repetición los miércoles a las 12 y a las 7. Para los que no nos conocían y es la primera vez que nos acompañan, pues los invitamos a seguirnos en redes sociales con la emisora La Voz del Derecho y en nuestra página web lavozdelderecho.com. Bueno, como acostumbramos en este programa, tenemos invitados e invitadas que son líderes, figuras representativas de movimientos sociales, de la sociedad civil, activistas, artistas, abogados o funcionarios públicos o representantes de gobierno. Y en esta oportunidad conversaremos sobre construcción de paz en los territorios, pero puntualmente en Bogotá, que es una ciudad que tiene unas características pues bastante peculiares porque tiene gente de todas las regiones, tiene además pues un montón de actividades y de entidades que conviven en ella, y para ello, para hablar de construcción de paz en Bogotá, nos acompañan hoy dos invitados de la Alta Consejería del Distrito. Entonces está Carolina Farias, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con máster en Administración Pública y Política Social. Ella trabajó en la Organización de Estados Americanos y su fundación de Trust for the Americas en proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. También ha tenido mucha experiencia en responsabilidad social empresarial, consultora y asesora en distintas políticas públicas y ahora asesora del despacho de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Quiero extender el saludo a toda la audiencia y espero que este programa les guste tanto como a mí me está empezando a gustar. Así será, Carolina. Y bueno, también nos acompaña Julio García, él es psicólogo especialista con máster de la Universidad Javeriana y es miembro del equipo de gestión para la estabilización socioeconómica de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Además, coordina todo el equipo de campo de estabilización socioeconómica y está al frente de esta iniciativa que se llama Ferias Paz Siempre, que conocemos bastante. Entonces, bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Hola Valentina, buenos días. Hola Carolina y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación para participar acá. Bueno, pues estamos en un momento de transición, ustedes de cierre, y lo primero que quiero preguntarles como a manera introductoria es cómo han construido una iniciativa desde la Alta Consejería desde la concepción de la paz como un derecho. ¿Cómo lo han visto? Porque digamos que cada territorio, cada distrito, cada lugar tiene una concepción o una visión política sobre esto. Entonces, desde la Alta Consejería, ¿cómo conciben el derecho a la paz? Gracias, Valentina. Bueno, la verdad es que Bogotá es una plataforma de encuentro. Estamos por lo menos 8 millones de personas, pero además tenemos 339,000 víctimas del conflicto armado. ¿Esto qué significa? Que la mayoría son personas desplazadas. El 90% de la población que ingresa a la ciudad viene debido a desplazamiento forzado.
Eso indica que vienen personas de todas las culturas, todo tipo de territorios, pueblos pequeños, ciudades medianas, y cuando llegan a la ciudad se encuentran con un monstruo, entre comillas, como es la ciudad capital. Naturalmente, hay un encuentro de culturas, también un choque, pero lo que hacemos en Bogotá y desde la Alta Consejería es buscar cómo integramos a estas personas para que también se vuelvan ciudadanos activos. Bogotá siempre ha buscado desde la posición de la alcaldía integrar, entender las diferencias y también encontrar y explorar esas habilidades de las víctimas del conflicto armado que llegan a Bogotá. Tenemos el 2% de la población víctima es indígena, tenemos afrodescendientes, incluso hay personas que integran el pueblo rom, el pueblo gitano, que de pronto en Colombia a veces no lo tenemos tan identificado, pero sí alrededor de 138 personas, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, habitan en Bogotá, en las localidades de Kennedy y también en Puente Aranda. Entonces, de allí, ¿cómo buscamos como un entendimiento de la paz y de la construcción de paz en Bogotá? Buscando un encuentro entre opuestos, entendiendo que Bogotá es una plataforma de integración en la que se puede construir, en la que puedes trabajar de manera conjunta, articulando sobre todo aliados públicos, privados, entendiendo también que las víctimas del conflicto armado tienen unas necesidades especiales y necesitan también unos apoyos y asesorías muy concretas. Como bien sabemos, pues la Declaración de Derechos Humanos a nivel internacional nos dice que la paz es un derecho. Todos estos derechos fundamentales son inherentes, es decir, el ser humano los necesita para vivir. ¿Esto qué significa? Que sin la construcción de paz, sin un espacio en el que te puedas desarrollar a nivel socioeconómico, político, entendiendo las diferencias del otro, pues no tendríamos una construcción de ciudad verdadera, robusta. Y desde la Alta Consejería le estamos apostando, o bueno, le hemos venido apostando ya de cierre, como bien dices, a la integración, a la construcción de memoria, no solamente desde la parte de la historia, sino también desde la parte pedagógica en nuestro Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que está abierto para todo el público, tiene actividades de manera gratuita, y esto nos ha permitido entregarle a la sociedad bogotana una historia del conflicto armado que a veces no conocemos, porque estamos en la parte urbana y entonces hemos tenido como una versión, pero no, lo importante acá es invitar a la ciudadanía que conozcan las otras versiones, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos 339,000 personas desplazadas que le han venido aportando desde su experiencia a la ciudad en términos de paz y reconciliación. Tú lo decías y es muy interesante, Carolina, cómo integrar esas miradas, cómo lograr además preservar una identidad, construir memoria de personas que pues inicialmente no tenían una relación con el territorio, pero que ahora sí la tienen. Y en ese sentido también quisiera que nos contaras qué acciones se han hecho desde esta Alta Consejería para la reconstrucción del tejido social. Porque entendemos que pues esos tejidos comunitarios están fragmentados, pero llegan acá con una perspectiva de una nueva vida, en todo caso a buscar trabajo, vivienda, educación, salud. Entonces, ¿cómo han trabajado ustedes para lograr reconstruir ese tejido? Bueno, ahí es importante mencionar que nosotros también construimos de lo construido, de lo que encontramos en la administración pasada, porque lo que queremos es que también se dejen unas líneas estructurales. Esto no... la paz no puede ser una política solamente de una administración, sino de todas las que vienen. Entonces, desde allí tuvimos en cuenta unos elementos que ya venían desarrollándose en Bogotá y pues nos enmarcamos dentro de la Ley 1448 y sus decretos. Y de ahí empezamos a hacer una medición de los indicadores efectivos de derecho. ¿Esto qué significa? Esto significa que tuvimos en cuenta estos indicadores como una especie de diagnóstico para entender qué estaba pasando con las víctimas del conflicto armado en Bogotá, y también tuvimos un marco general en Nación, y de allí entendimos sus necesidades principales. En Bogotá vienen personas
con muchas necesidades y muy variadas, y también con distintos estados de vulnerabilidad, porque no todo el mundo viene con una red de apoyo a la ciudad. Tú sabes también que la naturaleza de ser migrante, en este caso un desplazado interno, implica que pierdes tu territorio, tu propiedad, pierdes también algún tipo de identidad porque te ves vulnerado. Cuando vienes a la ciudad, enfrentas diferentes obstáculos, bien sea a nivel socioeconómico, también político, también inclusive de discriminación, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque a veces entrar al ritmo de la ciudad implica también manejar unos estándares que exige lo urbano, que en lo rural no existe. Sin embargo, y esto sí es una cuña, quiero contarles que Bogotá también tiene una parte rural. De hecho, el 75% del territorio bogotano es rural. Y lo encontramos. ¿El 75%? 75%. Wow. Realmente, exacto. Sí, y está distribuido en los territorios de Sumapaz. Usme, Ciudad Bolívar y una parte en Chapinero también. Entonces, entender esas diferencias y también interiorizarlas, pues nos permite identificar qué tipo de ayudas son requeridas o hacia dónde te pide la política pública de víctimas dirigir estas acciones desde lo público. Aquí siempre estamos buscando dos cosas, y esto es un lema que viene desde nuestra anterior alta consejera Ángela Anzola y lo ha continuado nuestro alto consejero Gustavo Quintero, y es que vamos a ponerle magia y poesía a todo lo que hacemos, pero también vamos a brindar un valor agregado. Tú sabes que, bueno, para el público la ley 1448 tiene distintos componentes. Sin embargo, muchos estudiosos nos cuentan que es una ley bastante ambiciosa, pero también un poco rígida, porque no te permite ser tan flexible en las acciones que desarrollas. Entonces, tenemos un componente de asistencia, de atención, de participación. Trabajamos también con reparación integral y sus sujetos de reparación colectiva, que en Bogotá tenemos 5. Trabajamos gestión para la estabilización socioeconómica, que ya es cuando la víctima está en un estadio en el que puede ya ser un poco más, ¿cómo se llama?, abierta a trabajar en las dinámicas sociales o económicas de la ciudad. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a la ciudad, imagínate, vienes desplazado por amenaza con toda tu familia y no tienes una red de apoyo en la ciudad, lo primero que haces es buscar ayuda del Estado. Nosotros tenemos 7 centros de atención para víctimas del conflicto armado, ubicadas en distintas localidades. Buscamos que sean cercanas o incluso en las localidades a las que más llegan víctimas del conflicto armado. Allí brindamos atención en primera medida para entregar ayuda humanitaria inmediata. ¿Esto qué significa? En términos sencillos, tú vas, ingresas a los centros locales de atención que están abiertos durante todo el día y te hacen una especie de diagnóstico para entender cuál es tu historia y qué necesitas en ese momento, y también entender cuál es tu nivel de vulnerabilidad psicológico, más que todo, ¿sí? Okay. Claro, porque has pasado por diferentes afectaciones. Allí ingresas a una ruta, declaras que eres víctima del conflicto armado, entregas tu historia. Allí tenemos una atención psicosocial especial para este tipo de historias de personas que llegan bastante afectadas, y en ese estadio de vulnerabilidad se te entrega ayuda humanitaria inmediata. Pero no solamente estamos como haciendo la labor, lo que nos dice la ley, sino que estos centros locales se han convertido en centros de encuentro, en los que buscamos brindar ese valor agregado que te menciono de la política pública, que a veces te dicen, esto es lo mínimo requerido, pero nosotros siempre hemos querido dar un poco más. Entonces, trabajamos clases de yoga, tenemos ferias de emprendimiento mucho más territorializadas dentro de los barrios para que la gente empiece a conectarse y a entender qué nuevos actores hay alrededor de los que se puedan apoyar o asociar. Y trabajamos también huertas, danzas, y fortalecimos mucho la línea psicosocial para mejorar la calidad del servicio. Nos aliamos con el servicio al ciudadano de la alcaldía y hemos venido mejorando estos estándares, porque no es solamente entregar la ayuda, sino también dar un recibimiento como ciudad y empezarte a integrar como ciudadano y como individuo que pueda aportar desde el principio. Buenísimo, Carolina. Siento que ahí está muy clara una visión de integración social, como tú dices, pero también de integración del tejido
en una ciudad pues además receptora, pero en la que conviven varias identidades. Yo quería también preguntarte cómo se ha logrado entonces con estas iniciativas materializar la paz, porque entonces la paz puede ser entendida de muchas maneras. Tú ya lo has dicho, como ejercicios de goce efectivos de derechos, como mejor dicho, sin derechos humanos no hay paz, entonces acá estamos hablando de la garantía de los derechos, pero también como la preservación, digamos, o la generación de condiciones de seguridad pacíficas, en donde pues no tengamos acá actores del conflicto armado interno, y uno creería también que el conflicto pues es en lo rural, pero también en Bogotá tú has dicho que como hay un 75%, incluso teníamos pues presencia de actores ilegales armados, pues con incidencia en el conflicto. Entonces, ¿cómo se ha venido trabajando también ese aspecto de la paz que tiene que ver con no tener actores ilegales activos en Bogotá, y además promover pues esos mecanismos de seguridad, pero de negociación y de incluso implementación del acuerdo de paz? Bueno, nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo, en el artículo 96, tenemos la obligación de apoyar y complementar estas acciones que puedan fortalecer o robustecer la firma de cualquier acuerdo de paz. Uh-huh. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Desde la construcción de la ciudadanía. Okay. Es decir, Bogotá es una plataforma de interacción, tiene actores diversos que tienen intereses distintos y también busca ser una ciudad que tenga estándares de seguridad adecuados, que la oferta y la demanda en el mercado laboral sea consecuente, y así puedas generar y entender los perfiles de quien busca el trabajo y también las necesidades de quien los está requiriendo. Uh-huh. Y tenemos también otro pilar que es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que definitivamente se habla de la memoria pedagógica. Tenemos uh-huh. una exposición permanente, la sala lúdica para niños Camino a Casa, que la generamos en esta administración y nos ha permitido entregar no solamente seguridad en el término técnico, uh-huh. que es como, bueno, hay policías, hay estos niveles, número de homicidios por uh-huh. cada 100,000 habitantes, etcétera, pero también entender cómo la ciudadanía puede construir y apoyar. Uh-huh. Okay. Y aquí hay varias formas, digamos, en términos de participación. Las víctimas del conflicto armado tienen la posibilidad de incidir a partir de unas mesas determinadas por la ley para hacer seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas, a las acciones del gobierno y también para hacer sus propuestas. Uh-huh. En Bogotá tenemos 20 mesas de participación. Wow. Y con el nuevo protocolo que sacamos hace poco, digamos, quedó establecido que tenemos también la posibilidad de brindar participación a mujeres y grupos étnicos indígenas y afrocolombianos. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que la seguridad no viene solamente de si yo veo un policía o no, viene claro. de esa apertura de espacios, de diálogo entre personas diferentes, y lo hemos venido trabajando también como en un estadio, como ya te comentaba, con diferentes tipos de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces abrimos espacios de participación, brindamos ayuda humanitaria inmediata, pero también le abrimos, digamos, un espacio en la mente y en la memoria de todos los bogotanos para que sepamos y comprendamos las diferentes versiones del conflicto armado, poniéndonos en los zapatos del otro. Y eso nos ayuda a enriquecer un tejido social, como tú mencionas, que es mucho más seguro y estable. Claro. Que brindar unas condiciones materiales de seguridad. Claro, son muy importantes. Y que al final logran prevenir escenarios de conflicto, solucionar y no dejar que escalen los mecanismos de violencia. Pues muy interesante esta visión de la paz. Nos vamos, no se lo pierdan y quédense conectados con nosotros a un primer corte y ya regresamos con Carolina y Julio en la reflexión de la paz desde Bogotá. Esta es La Voz del Derecho.
Regresamos entonces a este programa de Protagonistas de la Paz con Carolina Farias, Julio García de la Alta Consejería del Distrito, haciendo reflexiones sobre las conquistas también de este trabajo de la Alta Consejería por la Paz, por las víctimas y por la memoria. Bueno, estábamos hablando de esa visión que se ha construido desde la alcaldía en términos de la construcción de paz, una visión que transversaliza la reconstrucción del tejido social, que promueve la participación, pero que también tiene un enfoque claro en la medición del goce efectivo de los derechos y la integración social y, digamos, garantías socioeconómicas. Ahorita, pues como les decía al inicio, sabemos todos estamos en un momento de tránsito, entonces queremos también como recoger un poco sobre lo construido también a manera de cuña para los que lleguen, los logros que se han tenido en programas, iniciativas. Ya mencionaste muchos, el Centro de Memoria, todo lo que se ha trabajado en temas de participación, pero otros logros que quisieran destacar de esta gestión de la alcaldía frente a los temas de paz. Bueno, sí, definitivamente. Creo que hemos hecho un buen trabajo, me permito echarme flores a mí y a la entidad el día de hoy, pero definitivamente creo que también la labor de ir más allá de lo mínimo requerido, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo en estabilización socioeconómica y reparación individual y colectiva. Tenemos 5 sujetos de reparación colectiva con los que vamos posiblemente a cerrar medidas. Esto significa que hemos avanzado en el cumplimiento de su plan de acción y también queremos celebrar el crecimiento de Afromupaz, que es un sujeto de reparación colectiva de mujeres que ha generado un verdadero ejemplo de construcción de tejido social en su localidad. Ellas trabajan con jóvenes, madres gestantes, lactantes, tienen un comedor para niños. A través de su cultura han brindado tejido social, han sido un ejemplo. Entonces creo que también más que el logro para nosotros es lo que nosotros vemos, y eso lo puede contar mejor Julio con los emprendedores, personas que tienen un empleo desde hace ya bastante tiempo, desde que empezaron con nosotros. Entonces quiero que Julio también nos termine de contar qué pasa cuando ya vas más allá de la vulnerabilidad y empiezas a reconstruir tu proyecto de vida en Bogotá. Excelente. Cuéntanos, Julio, cómo han logrado visibilizar e identificar esas iniciativas en Bogotá. Bueno, pues me gustaría comenzar rápidamente por dar como el contexto de cómo se entra a la ruta de gestión socioeconómica y de allí, digamos, cómo se deriva como en las líneas de trabajo que nosotros tenemos con la población. Básicamente, allí también hay una ruta de inicio en los CLAPS, en los Centros Locales de Atención a Víctimas, donde hay un profesional que se encarga de hacer la caracterización socioeconómica de las personas que están interesadas en acceder o a temas de estudio o de empleabilidad o de emprendimiento o desarrollo empresarial. Una vez que tenemos esta información es que nosotros empezamos ya a trabajar, ¿no? Valga la redundancia, como lo dice el nombre del equipo, en gestionar, acercar esas ofertas tanto de educación o de empleo o de desarrollo empresarial a la necesidad, digamos, que manifiesta la población allí en los CLAPS. Entonces, ya materializando, digamos, como en el trabajo que se ha hecho en la administración, en el tema de educación hay 2 temas claves a resaltar, y es el Fondo de Educación Superior, que digamos es una iniciativa que sale del Ministerio de Educación Nacional en 2013, donde participa también la Secretaría Distrital de Educación, y en 2017, y pues digamos que sí había una participación de la Alta Consejería allí, pero en 2017, además de tener, digamos, como participación, se adhieren, digamos, unos recursos económicos para que población víctima que vive en Bogotá y que está interesada en acceder en este caso, a carreras profesionales, pueda hacerlo. Entonces, a raíz de la participación de este fondo, van un poco más, no tengo la cifra exacta, pero un poco más de 500 personas beneficiarias del Fondo de Educación Superior, que básicamente es un crédito condonable que administra el ICETEX, ¿cierto? Los recursos de las entidades que van destinados a los beneficiarios, y con crédito condonable, pues eso lo que significa es que el número de semestres que
dijiste en el formulario cuando iniciaste tu proceso de postularte a la convocatoria, culminas exitosamente, la deuda se desaparece. ¿Sí? Ok. Tiene el condicionante, digamos, que Un si promedio. te retiras, ya, digamos, eso depende de las políticas de cada universidad, Ah, porque ok. tú tienes, digamos, la posibilidad de escoger la universidad donde vas a estudiar. Si hay unos mínimos, por ejemplo, que cubre el fondo, que son 11 salarios mínimos, ya Ok. lo que exceda ese valor, pues tendrías tú que aportarlo. Perfecto. Pero básicamente, pues puedes postularte a una universidad privada o pública y ese es el requisito, o sea, culminar la carrera en el tiempo que Perfecto. lo requieres. Entonces, es un tema muy importante para la gente porque la brecha, digamos, económica muchas veces es la que Está no en la me educación, permite además. y no me permite pronto acceder a ese sueño, digamos, que yo tengo de convertirme en un profesional y demás. Entonces, a través de este fondo se puede materializar ese tema. Entonces, ha sido un Perfecto. tema muy exitoso. Otro tema en tema de educación es un programa que se llama Incubadora de Sueños, en el que están unos beneficiarios que desde el segundo semestre de 2017 vienen estudiando carrera técnica tecnológica. Es un ciclo propedéutico que ya la gran mayoría son 47 beneficiarios que ahorita ya están culminando su proceso para graduarse como tecnólogos. Víctimas. Víctimas del conflicto armado. Todos cumplen la misma, digamos, como Las mismas condición para características. entrar a la ruta de gestión socioeconómica. Ok. Y una de ellas es ser mayor de edad y estar incluido en el registro único de víctimas. Perfecto. Entonces, por supuesto, estas 47 personas también son víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá. Y ya la gran mayoría se graduó como técnico y están terminando su ciclo para graduarse como Buenísimo. tecnólogos. Y eso es con la Universidad CUN. Ok. Ya, eso es en materia de Educación, de educación. que mencionabas. Bueno, también hay una pequeñita cuña con el liceo, es un colegio, se llama Liceo Femenino Mercedes Antonio Nariño, Sí. donde desde el año pasado empezaron a graduarse mujeres víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá y que esta institución, digamos, le ha parado muchas bolas a ese tema, digamos, de inclusión de aquellas personas que quieren terminar sus procesos. ¿Es educación superior o básica? No, básica. Este es un ejemplo Se gradúan básico. de básica. Perfecto. Se gradúan de bachilleres. Entonces, Ok. el colegio ha apoyado mucho a estas personas a entrar, para que puedan entrar a culminar sus estudios. Sus estudios, buenísimo. Básicos. Y ha ido, digamos, aumentando. En diciembre de 2017 se graduaron más o menos 11 mujeres, ahora en julio se graduaron unas 14 mujeres y Vienen otras ahora. ahorita proyecta el colegio que más o menos unas 40, 45 mujeres se gradúen ahora en diciembre y le metieron el componente de ¿Cómo se llama el colegio? Liceo Femenino Mercedes Antonio Nariño. Listo. Ya sabe toda nuestra audiencia, ese es un ejemplo de casi iniciativas por la paz en términos de la inclusión educativa. Educativa. En el tema de empleo, básicamente van cerca de 1.000 personas que se han vinculado a un trabajo formal con todas las prestaciones de ley. Y eso ha sido, digamos, a través de la gestión que se ha hecho desde la alta consejería, desde el equipo de estabilización socioeconómica, con diferentes actores públicos o privados, empresa privada o a través de las agencias públicas de empleo de Compensar, del SENA, que se mueven, digamos, estas como alianzas donde, digamos, las necesidades de las personas como que se acercan a la demanda exactamente que hay. Entonces, digamos que ahí se van haciendo esos procesos y ya estamos cerca, digamos, de llegar a 1.000 personas Buenísimo. que están empleadas de esa manera. Y en los temas de emprendimiento, desarrollo empresarial, básicamente lo que hacemos es facilitar espacios de visibilización para que las personas, los pequeños emprendimientos que tienen, puedan desarrollar ciertas habilidades, aprendizajes
experiencias para que en los espacios como las ferias Pa' Siempre los puedan poner a prueba. Y bueno, muchas personas han crecido con nosotros y ha sido maravilloso ver como toda esa curva de aprendizaje en la que hoy en día, cuando arrancaron esa primera feria que hicimos en septiembre de 2017 y verlos ya hoy en día, muchos de ellos han tenido unos cambios enormes en cosas, digamos, que pueden parecer muy sencillas, pero que son claves a la hora de abrirse de alguna manera, digamos, al mercado, como la presentación del producto, la forma como tú te diriges a las personas para hacer atractivo tu producto, comenzar, digamos, de estar sentado, muy tímido, sin saber de pronto cómo actuar frente al público, y ya que tú te levantes de tu silla, vayas, des la tarjeta, ¿no? Generes como esa empatía con la gente, que Julio, se acerquen. Pero entonces, para los que no conocen qué es Pa' Siempre, ¿por qué no nos cuentas cómo es esta iniciativa, en dónde se da, en qué lugar pueden consultarla y cómo se pueden vincular además las personas que todavía pues no se han vinculado? Ok. Bueno, las Ferias Pa' Siempre es una iniciativa que, como te digo, nació en septiembre de 2017 y busca es facilitar un espacio para que productores de alimentos, de confecciones o de artesanías, o básicamente los productos que hagan, puedan comercializarlos y puedan, más que comercializar, pues porque por supuesto ellos pretenden tener unas ventas, lógico, claro, pero para nosotros es mucho más importante que la venta final, el proceso que hay detrás, claro, para llegar a ese espacio, como ese fortalecimiento que se le hace a esa unidad productiva en materia de aprender, digamos, algunos elementos que son claves para que esa venta al final sea exitosa, ¿cierto? Entonces, esos espacios se dan son espacios. Exacto. Entonces, por ejemplo, se adecúa la Plaza de Bolívar con las carpas, las mesas, las sillas, digamos, el branding para llamar la atención del público. Se hace pues un trabajo previo también con comunicaciones para que la gente sepa y que ese día se prepare y vaya a la plaza a conocer estos productos de víctimas del conflicto armado, que se den cuenta de la calidad que tienen. Y en ese tipo de espacios es que ellos empiezan a tener, digamos, no solo ese fogueo, sino empiezan a adquirir clientes, de alguna manera. ¿Y qué productos hay como en el mercado que te acuerdes o iniciativas productivas de algunas víctimas? Bueno, todo el tema artesanal, que allí hay mucha población, digamos, indígena, ¿no? Que el viernes pasado, el 11 de octubre, fue nuestra última feria, pues la última que hemos hecho, porque nos queda una más, el 15 de noviembre, y fue exclusivamente en productores indígenas. Entonces, allí hay una cantidad de temas artesanales, de mochilas, guayús, arhuacas, que es muy atractivo para las personas, por ejemplo, que transitan por la Plaza de Bolívar, porque por allí también hay muchos extranjeros que no tienen conocimiento de estos temas y llegan allí a preguntar y les atrae mucho no solo el producto, sino lo que hay detrás del producto, ¿no? Productos alimenticios, no sé, lechona, tamales, hechos por las víctimas. Hechos por las víctimas. ¿Sí? Y es como una especie, digamos, de plataforma para darse a conocer como a otro público y donde pues a muchos de ellos les ha ido muy bien. Y hay esas son las Ferias Pa' Siempre, que este año vamos ya 4, hicimos una el 9 de abril en el marco de la conmemoración de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esa la hicimos en Gran Estación y hicimos otra el 4 de septiembre en la Plaza de Bolívar, el 11 de octubre que fue solamente para indígenas en la Plaza de Bolívar y tenemos otra que aprovecho para hacer la cuña, para que cuéntanos. La gente se acerque ese día, el 15 de noviembre, también en la Plaza de Bolívar. Y bueno, para responder esa otra pregunta que hiciste, cómo participar de estas ferias, básicamente es lo primero, pues entrar en la ruta, ser caracterizado en el componente socioeconómico de la alta consejería, que puede ser en cualquiera de los CLAPs, de los centros locales de atención a víctimas, y allí, pues, si la persona ya tiene claro como, oiga, yo quiero entrar en esta ruta y participar en estas ferias, pues seguramente quedará en el enfoque, digamos, de desarrollo empresarial
Y allí, digamos que nosotros tratamos de tener en cuenta todas las iniciativas que manifiestan querer estar en ese tipo de espacios. Okay. Y me permito una última cosa para poner, digamos, como en dimensión, como el logro en esta área, y es que, como decía, iniciamos en 2017 con 20 productores, Ok. ¿cierto? Y hoy tenemos identificados más de 270 unidades productivas, ¿sí? Porque a raíz de desarrollar estos espacios, pues la misma gente se empezó a enterar, a organizar y a manifestar, oiga, venga, yo quiero participar de esos espacios porque veo que es una buena posibilidad de crecimiento para mí. Ujú. Entonces, digamos que se fue regando un poco la bola y hoy en día hay más de 270 identificadas. Como es un volumen tan grande, pues no podemos hacer ferias tan inmensas, pero Claro. sí pasamos de hacer una feria de 20 unidades productivas a hacer ferias de 100. Ok. De 100 unidades productivas. Buenísimo, buenísimo. Y tú mencionabas ahora también que esas 270 unidades productivas, o sea, porque yo siento que acá hay como varias lecciones aprendidas y conquistas, no solo frente a la política de víctimas nacional, sino también frente a lo que otros alcaldes y gobernadores deberían promover en sus territorios. O sea, Bogotá es receptor, nos decía Carolina ahora, pero hay otros territorios en donde pues las víctimas no encuentran una posibilidad directa de formalización en el empleo, y estas iniciativas y prácticas pues pueden ser un ejercicio para impulsar su economía. Entonces creo que ahí en esa experiencia de paz siempre pues hay un montón de caminos por compartir, pero además ibas a mencionar otra experiencia, ¿cierto? Es que me parece importante, antes de pronto de cerrar esta pregunta, que hay 3 casos que me gustaría digamos, resaltar para dar como el ejemplo de cómo este tipo de espacios se convierten, digamos, en plataformas para seguir creciendo en esas iniciativas. Uno de ellos es el de Catherine Rojas, que ella tiene una iniciativa que se llama Mommy Glam, que básicamente vende prendas para maternas que están en Mommy Lab. Mommy Glam, con G. Ah, Glam. Glam. Y hacen prendas para mujeres en estado de embarazo, pero el quid ahí del asunto, porque muchos lo hacen, es que a través de ella investigar y temas de nanotecnología con la ropa y demás, es una prenda que hasta donde yo entiendo, entonces se va acomodando en la medida que la barriguita va creciendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues, digamos, se estira de esa manera, pero cuando la mamá ya tuvo su bebé y demás, es una prenda que puede seguir utilizando porque vuelve, digamos, a moldarse al cuerpo de la mujer. Entonces, ese tema... Súper novedoso. Lo inició en estas ferias y en otro espacio que ella tuvo, para no extenderme acá, Falabella conoció el producto y le dijo, oiga, venga, a mí me interesa... trabajar con usted, que a través de pronto de las plataformas que tiene Falabella pudiera ser un producto que se empezara, digamos, a dar a conocer allí. Y hoy en día, pues es una empresaria maravillosa. Pilísima. Ella, pilísima. Hay que invitarla al programa. Hay que invitarla al programa. Otro caso es don César, que arrancó con su tema de cocadas de manera muy rudimentaria y después estuvo participando en una alianza que tuvimos con Gato Dumas, una escuela de gastronomía, y mejoró, pero del cielo a la tierra su producto, tanto que se dio cuenta allí que el producto, más que las cocadas que las sigue vendiendo, es el aceite de coco. Entonces perfeccionó el tema con de la producir. y el mercado. Claro, el aceite de coco era por el lado que él se tenía que ir. Claro. Y eso lo descubrió a través de ese proceso, y también es una persona que le está yendo muy bien. Y el otro casito... ¿César? No, Catherine César. Ah, Gregoria, bueno, Gregoria. Gregoria, ella hace temas de joyería, bisutería y demás, y ella ya de hecho en su empresa, que ya está bastante constituida, emplea también otras víctimas del conflicto armado como Catherine, que ya necesitan más manos de obra, y emplean a otras víctimas, y bueno, son casos exitosísimos. Exitosos, que de hecho, inspiradores para otras víctimas. Que Gregoria, recuerdo ahora el 4 de octubre, un evento con el alcalde Enrique Peñalosa, y ella fue
de manera muy espontánea quien recibió al alcalde antes de que llegara ahí digamos, al escenario, a hacer, digamos, lo que tenía que hacer el día del evento, y le dio un pequeño detalle, le contó la historia de lo que iba detrás y demás, y fue un acto simbólico muy emotivo, muy importante. Sí. Bueno, pues yo creo que nos vamos entonces a un último corte para llegar con las conclusiones y para seguir sobre todo recogiendo estas conquistas, estas buenas prácticas de construcción en paz de Bogotá. Ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, regresamos nuevamente en este programa de Protagonistas de la Paz, en la reflexión de lo que significa construir la paz en Bogotá, con nuestros invitados Carolina y Julio de la Alta Consejería. Y ya hemos tenido en todo el programa una importante reflexión sobre esas conquistas. Han hablado de lugares de memoria, han hablado de iniciativas de fortalecimiento a las víctimas, de reconstrucción del tejido social, de incluso impulso a todas estas iniciativas y emprendimientos para que el tema de construcción de paz sea un tema de la agenda de todos los bogotanos y bogotanas. Y por eso quisiera ya en esta parte final de cuñas y mensajes finales, invitarlos a que nos compartan una reflexión sobre cómo permanecer en esas iniciativas y también cómo vincularse, cómo conocerlas, en dónde las podemos revisar para que esto no sea, como tú lo decías, Carolina, un tema de un gobierno, sino una política de la ciudad que permanezca con quien llegue. Entonces, no sé, Julio, si quieres arrancar con 2 mensajes y dejamos a Carolina que nos cierre. Bueno, perfecto. Pues básicamente yo diría que muy importante que continúen el tema del Fondo de Educación Superior, o sea, que independientemente de la administración que venga o las que vengan, es un tema clave para mantener, porque creo que con el tema de educación es que podemos lograr que se hagan aportes, pues no es lo único, pero me parece un elemento muy importante para lograr, digamos, construir paz. Y digamos que toda esta experiencia de paz siempre nos parece fundamental que pueda continuar. Es un proceso que ya está sistematizado, que está muy organizado, que se va a dejar, digamos, la tarea hechecita y sería muy, muy importante que esa estrategia continuara. Sí. Y se adopte también por los otros territorios que se sientan inspirados para hacerlo. Sí, básicamente listo, Julio, perfecto. ¿Y Carolina? Bueno, Valentina, 2 cosas muy importantes. La primera es que como ciudadanos todos tenemos esta oportunidad de seguir aportando a la construcción de paz, desde lo que hacemos, desde la manera en la que conversamos, cómo solucionamos nuestros asuntos, y también entender que es muy importante construir sobre lo construido y trabajar con las víctimas, es decir, hay una corresponsabilidad. Nosotros aportamos, fortalecemos, brindamos los espacios, pero también es muy importante dejarle a la ciudadanía una palabra, y es la perseverancia. Y para esto voy a hablar de David Cortés, que es un joven víctima del conflicto armado que vino desde Tumaco y ha pasado por muchas dificultades, y hoy en día está trabajando y cumplió su sueño de trabajar y de estudiar. Y nos dice, bueno, no seamos un granito de arena, seamos una piedra que construye y que es lo suficientemente fuerte para seguir trabajando por la paz. Finalmente, en términos del proyecto de la Alta Consejería, lo que se busca es que Bogotá sea un espacio de integración. En el espacio público se encuentran todos los actores. Y de aquí es muy importante que sigamos trabajando en la política pública, en la construcción de paz, que se piense también la posibilidad de ampliarlo, como ya se ha venido planteando en algún momento últimamente. Pero sobre todo entendiendo que somos agentes constructores de paz y que ponerse en los zapatos del otro siempre va a ser importante para generar un mejor futuro para nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, Carolina, por esa reflexión. Creo que ya lo resumiste, Julio, también muchas gracias por
contarnos esas experiencias. No olviden, toda nuestra audiencia, consultar estas iniciativas en redes sociales. Dime, Carolina, Sí. ¿dónde las vemos? ¿Dónde? Porque nos estás preguntando desde hace rato y no te hemos dicho. Me tienen que decir el lugar. Twitter, @Víctimas Bogotá, en Facebook, Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, y también en Instagram como Centro de Memoria. Allí van a poder encontrar iniciativas, boletines, datos, programas, videos de todo lo que hemos hecho y también unos documentos académicos muy interesantes hechos por nuestro Observatorio Distrital de Víctimas. Perfecto, muchas gracias a todos y bueno, esperamos tener en un próximo programa esas iniciativas acá para que nos cuenten cómo ha sido ese proceso. Gracias y bienvenidos, siempre está en su casa. Un saludo a toda nuestra audiencia. Chao. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.